Buenas tardes, licenciado Luis Martínez. A continuación, mis compañeras Sharon Guerra, Daniela Núñez y mi persona, Angie Melis Urbíñez, le hablaremos del currículo sugerido de transición y básica En primaria. la primera pregunta tenemos por qué se le llama currículo sugerido. El currículo sugerido es aquel que se encarga de buscar y fortalecer la formación bilingüe en nuestro país y a partir de una propuesta flexible de cómo y qué debe enseñar eh, desde el grado 0 hasta el grado quinto de primaria. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el objetivo de este currículo? El objetivo de este currículo es que al culminar el grado quinto, el alumno tenga un nivel A1 y que al culminar el grado 11, este ya obtenga un grado intermedio, en el inglés un B1. ¿Qué está pasando? Está pasando que en nuestras escuelas no se les está enseñando lo suficiente a los niños en el área del inglés. Es decir, que cuando llegan a la universidad, el inglés que estos tienen es un inglés paupérrimo. Hace falta profesores dedicados que se encarguen de seguir las instrucciones del marco común europeo y, eh, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, y sé que siempre es lo mismo, la repetidera del verbo to be. Obviamente esto es esencial en el área del inglés, pero siempre como que solamente se estancan ahí y no intentan que el estudiante converse, que el estudiante por sí solo intente buscar las respuestas y hace falta mucho para que nuestro país tenga un nivel avanzado en el inglés. ¿Qué pasó? Que cuando llegué a la universidad, obviamente tuve muchísimos problemas y se vio reflejado. El inglés hoy en día es esencial en la vida de todos y en un mundo tan globalizado es muy necesario. Ok, siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿qué componentes tiene el currículo sugerido? Este currículo tiene 4 componentes. El primero es la orientación y principios desde el grado 0 a quinto. El segundo son las mallas de aprendizaje, que mi compañera les estará explicando luego. El tercero son los derechos básicos del aprendizaje y el cuarto son los modelos de implementación, o sea, cómo se implementa esto en las escuelas. El objetivo que obviamente se tiene que tener claro mediante el currículo y cómo se implementará a futuro. La idea obviamente es formar estudiantes capaces, así también las otras asignaturas, pero hoy estamos hablando del área de inglés. Pregunta número D. ¿Cómo está articulado el currículo sugerido en el marco común europeo de referencia? El currículo sugerido se articula considerando los niveles definidos en el marco común europeo y además reconoce el contexto colombiano en el que vivimos y el Ministerio de Educación del país incorpora el nivel pre-A1 para los grados de primaria, los grados iniciales. Esta propuesta se articula en los estándares básicos de competencia, los cuales estamos viendo ahí en pantalla. Mi compañera Sharon tiene más información acerca de las preguntas. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿está articulado el currículo sugerido con los estándares básicos del inglés y cómo? Los estándares básicos se conocen como una guía de la que se debe llevar a cabo el diseño, con la que se debe llevar a cabo el diseño del currículo. Con esto, claro, es obviamente el currículo sugerido está relacionado con los estándares básicos del inglés, porque los estándares básicos del inglés le dan al currículo la adaptabilidad que éste requiere para llevarse a cabo dentro de todos los grados en los que el currículo se supone que debería estar implementado. Siguiente pregunta. ¿Qué son los DBA y cómo están estructurados? Los derechos básicos de aprendizaje son las habilidades y saberes claves que debería tener, que orientan a la comunidad educativa para saber qué debe aprender, qué debe saber el niño al final del año escolar. ¿Cómo están estructurados? Bueno, los DBA están estructurados por un enunciado, unas ideas secundarias y un ejemplo. En el enunciado
obviamente es el aprendizaje básico al que el niño tiene derecho. Por ejemplo, puede ser las habilidades del inglés, que son la escucha, la lectura, el monólogo, la conversación y la escritura. Se caracteriza por estar en un color específico, como se ve ahí en la imagen. La imagen está ahí como ejemplo. Unas ideas secundarias o aclaraciones que le dan contexto al DBA y pues se escribe en un color diferente al enunciado. Y está un ejemplo del DBA que lo que hace es facilitar la comprensión del DBA para el orientador. Este ejemplo no se debe tomar como una actividad que debe hacer el profesor, sino que se toma como lo que se supone que debe hacer el niño al final de lo que debe saber y lo que debe hacer el niño con los aprendizajes que ya obtuvo. Siguiente pregunta. Bueno, ¿cuáles son los 4 módulos que propone para las unidades temáticas? Los 4 módulos son salud y vida, cuido mi cuerpo, convivencia y paz, valoro nuestras diferencias, el módulo 3 que es medio ambiente y sociedad, y el módulo 4 que es una aldea global, colabora en mi casa. Estos módulos están conformados por metas, funciones de la lengua y objetivos. Estos módulos se proponen para que se manejen en todos los grados, teniendo en cuenta obviamente la complejidad del inglés que se debe tener en cada grado. O sea, el nivel que tiene cada niño en cada grado va a ser la guía que les permita a ellos trabajar los módulos dependiendo teniendo en cuenta el tipo de complejidad que deban usar. Los módulos también vienen con lo que son pues las horas con las que se deben manejar, que son de 18 a 20 horas, y listo. La otra pregunta. ¿Qué tipo de metodología propone el documento para la enseñanza del inglés? Bueno, desde el grado 1 a 3, los profesores ahí en ese currículo sugerido van a encontrar lo que es el aprendizaje por tareas. ¿Qué entendemos por una tarea? Es una actividad que se supone que se debe desarrollar ya sea individualmente o en grupo, que debe ir acompañado de recursos y cosas que le ayuden a su realización. Entonces, las tareas dentro de este currículo tienen 3 etapas. La pretarea, que sería como una introducción a lo que es el tema que se va a trabajar, qué vocabulario se debe usar, qué van a hacer los niños, y esta usualmente se hace en español para así poder pues despertar los conocimientos previos que tienen cada niño respecto a la lengua. También está lo que es el ciclo de la tarea, que ya sería el desarrollo de la tarea, sea individual o en grupo, cómo se desarrolla el niño, cómo trabaja, es como un análisis concreto de todo lo que va a hacer, qué recursos va a necesitar, cómo la va a aplicar en su contexto. Y por último está lo que es la post-tarea, que ya sería pues la evaluación, que ya eso depende totalmente el método evaluativo que tenga el profesor, ya que todo este tipo de tareas son sugerencias que hace el Ministerio de Educación. No necesariamente sea algo que los profesores tienen que hacer, es algo que es opcional, que si ellos quieren lo hacen, si no, no. Para el grado 4 y 5, este currículo pues propone lo que es el aprendizaje por proyectos, que sería prácticamente lo mismo que tareas, pero con un nivel de complejidad más alto. Listo. Ok, pregunta número I. ¿Cuáles son los indicadores de desempeño? Dentro de este documento educativo se encuentran 4 indicadores de desempeño generales, que son saber, saber hacer, saber ser y saber aprender. Dentro de cada uno de estos grupos se encuentran una serie de objetivos específicos, los cuales decidimos tomar 2 de cada uno de ellos.
En el primer grupo, que es saber, se encuentra como primer objetivo el vocabulario en inglés, donde el estudiante debe manejar el vocabulario de alimentos comunes en su contexto. Como segundo objetivo se encuentra reconocer palabras en inglés y hábitos para mantener una buena salud. En el grupo de saber hacer se encuentra como primer objetivo identificar y nombrar alimentos y bebidas saludables en inglés. Y como segundo objetivo se encuentra la práctica y conversaciones cortas de alimentos y bebidas en inglés. Saber ser. Bueno, este tiene un solo objetivo dentro de este grupo. Hay un solo objetivo que es que promueve acciones fundamentales para la práctica de buenos hábitos corporales y alimenticios para tener una vida saludable. Y en el último grupo, que es saber aprender, se subdivide en dos grupos que son habilidades en el siglo XXI, que son escucha respetuosamente las ideas de los demás, y estrategias de aprendizaje, que son práctica de la pronunciación de las nuevas palabras aprendidas. J. Hay 6 iconos en la cartilla. ¿A qué se refieren? Ok, estos iconos son una serie de recomendaciones que el Ministerio de Educación Nacional le brinda a los docentes, una serie de herramientas adicionales sobre distintos aspectos metodológicos que se pueden dar dentro del aula de clase, como son el manejo del grupo, la inclusión en el aula de clase y la clase e ideas didácticas. Bueno, estos son los 6 iconos a los que se está refiriendo la pregunta, que son idea didáctica, conexión interdisciplinaria, inclusión, Boni Bonita, que es como este proyecto especial del Ministerio de Educación Nacional para el Aprendizaje del Inglés, ECO, English for Colombia y My ABC English Kit. Bueno. La cuarta, las dos últimas preguntas consideramos nosotros que eran preguntas bastante abiertas y son la pregunta acá que dice: ¿cuál es su opinión sobre la propuesta educativa? Bueno, la propuesta educativa personalmente está muy bien planteada, todos sus objetivos son bastante claros con lo que ellos quieren llegar a realizar, pero no está dando ningún tipo de resultado. Pienso que esto que mis compañeras han mencionado, que de tal grado a tal grado los estudiantes deben tener un nivel B1, B esto o lo otro, no es algo que se dé ni siquiera en la secundaria, en la actualidad en los colegios públicos del país. Esto debe hacerse... Debe generar algún tipo de preocupación dentro del Ministerio de Educación Nacional del por qué se está dando este tipo de respuestas por parte de los estudiantes. ¿Qué está pasando y por qué, si este documento educativo que se supone que está tan bien estructurado no está dando las respuestas que se supone que debe dar y no está cumpliendo con ninguno de los lineamientos que se supone que está brindando el documento? Y que básicamente el estudiante colombiano promedio no tiene el nivel de inglés que se supone debe tener según el Ministerio de Educación Nacional. Y por última pregunta, dice: ¿considera usted que esta propuesta es viable para la implementación de las instituciones públicas del país, en específico en Montería, Córdoba? Nosotros pensamos que para llevar a cabo todo esto, para implementar, como dice la pregunta, todo esto en las instituciones públicas, se requiere de algo muy importante como son las herramientas tecnológicas para el desarrollo de las mismas. No es lo mismo que los estudiantes de colegios privados que cuentan con todas estas herramientas, que de cierta manera cuentan con muchas comodidades infraestructurales y de otro tipo, que cuentan con los mejores docentes también, estén aprendiendo inglés de la misma manera que los colegios públicos. Independientemente de qué tan bien estructurada esté el documento institucional para la enseñanza del inglés, el estudiante, si no se encuentra en las condiciones adecuadas, no va a recibir ninguna información, no va a captar, no va
absorber nada de lo que de verdad debe estar aprendiendo. Y pensamos que quizás este sea uno de los factores primordiales por por la que los estudiantes colombianos tienen un nivel tan bajo de inglés. Entonces sí, básicamente esta fue toda nuestra exposición y espero que le haya gustado. Muchas gracias.